Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Johan León, analista de mercados de finanzas trading y junto con nuestro broker aliado Aptiv Trades vamos a grabar la apertura semanal del mercado hoy lunes 6 de agosto. El objetivo de estas sesiones, recordemos, es básicamente saber qué pasó la semana anterior para tener una perspectiva de qué es lo importante tener en cuenta en nuestras operaciones bursátiles de esta semana. Em, el inicio de estas sesiones usualmente lo estamos tratando con el tema de COVID-19. De un minuto, mientras que ya. En general, el panorama de COVID-19 ha mostrado que la nueva oleada de contagios o este último pico que hemos visto a nivel mundial ha comenzado a remitir y ha comenzado a frenarse en niveles cada vez más lentos. Las muy buenas noticias también es que los niveles de mortalidad cada vez son menores, no solo desde este último pico que hemos visto, sino del pico anterior. Entonces, eso son noticias bastante positivas. Por supuesto, el objetivo es llegar a una tasa de mortalidad de muy baja o que sea en proporciones casi que mínimas. A lo largo de este año, por supuesto, a nivel mundial, lo que más preocupa es la diferencia que hay entre los países desarrollados que cuentan con unas grandes tasas de vacunación, con unas grandes políticas de vacunación, mientras que tenemos países menos desarrollados, como por ejemplo países en Latinoamérica, que ni siquiera han comenzado el proceso de vacunación. Esto va a ser aparentemente una constante a lo largo de los siguientes años y como podemos observar, en Estados Unidos ya se está comenzando la discusión de una de una tercera dosis de refuerzo en algunas vacunas, mientras que en algunos países de Latinoamérica las tasas de vacunación no superan siquiera el 30 o 40% de la población. Sin embargo, en general, el panorama de COVID-19 cada vez comienza a remitir más y más. Pero por supuesto hay que estar muy pendientes de aquellos brotes en esos países que son realmente interesantes para la economía mundial, como por ejemplo lo que pasó hace unas semanas en China. Si nos vamos directamente al escenario en Europa, la semana pasada se presentaron los datos de PMI para la industria en general. Para agosto observamos que hubo un retroceso respecto a lo que el mercado estaba esperando. Sin embargo, seguimos ubicados en cotas altas y eso es una muy buena perspectiva porque igual sigue hablando de crecimiento económico para la industria en Europa. Si nos vamos por alguna razón no tengo, de un momento, no, aparentemente no quedó el pantallazo del PMI de la industria. em, Denme un momento, mientras que lo busco, el PMI, estoy buscando el PMI de servicios, pero no lo encuentro. Eh, no, denme un momento, no, por alguna razón no lo encuentro. Pero bueno, el caso y lo que tienen que saber es que igualmente el PMI de servicios, al igual que el PMI industrial para Europa, continúa en unas cuotas realmente altas y que continúa siendo, pues en general el panorama tanto industrial como de servicios en la economía europea continúa siendo de cuotas altas. Y esto en general es positivo porque recordemos que para Europa las perspectivas de todos los organismos están planeados para crecimiento económico y pues hasta ahora lo vemos bastante realizable en las estadísticas. Lo que sí hay que tenerle y hay que hacerle un seguimiento interesante es a la confianza del consumidor y a la confianza en general de los que siguen el mercado. Por la parte de la confianza en el sector de servicios, podemos ver que hubo un retroceso respecto al dato más alto que se presentó de 18,9 el dato anterior. Y aunque hubo un retroceso, igual seguimos en cuotas altas, igual tengamos como referencia que esto es el año 2020, luego, perdón, 2019 y 2020 hasta el inicio de la pandemia, donde pues ya comenzamos a ver estas variaciones tan negativas, pero siempre que estemos en un entorno superior o similar a lo que teníamos antes del COVID-19, pues estaríamos hablando de buenas estadísticas. En cuanto a la confianza del sector industrial, muy buenas estadísticas en general. No solamente se están reflejando en las estadísticas, sino el mercado también lo está viendo así.
que tanto el sector industrial como el sector de servicios se mantiene fuerte y en crecimiento para Europa. Por otra parte, la tasa de desempleo para julio en Europa mantiene su tendencia bajista, venía de un dato de 7,8 y quedó en un dato de 7,6. Esto es una muy buena perspectiva para Europa. Sin embargo, lo que sí está preocupando a los analistas es el rápido crecimiento de la inflación en general. Tenemos aquí el índice de precios al productor que pasó de 10,2 a 12,1 y eso nos ubica en máximos históricos, inclusive nunca antes vistos, y también un crecimiento muy rápido. Estamos hablando de un 2% prácticamente de crecimiento en tan solo un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, esto igualmente preocupa al mercado en general que la inflación esté creciendo tan rápido para Europa y preocupa al mercado porque eso acercaría cada vez más las posibilidades del tapering en el mediano y largo plazo. Recordemos que el tapering es el término que se le asigna para la retirada de estímulos de parte del Banco Central, de los bancos centrales en general. La inflación en general, la inflación digamos que sin ningún tipo de exclusión, pasó de un 2,2 a un 3%. También estamos reflejando que no solamente los índices de precios al productor, sino la inflación en sí está creciendo bastante rápido, pasando cada vez más a cuotas más altas y eso sí que está preocupando precisamente por el tema del tapering. Eso se está viendo reflejado en el índice de confianza del consumidor. Y también en el índice de sentimiento económico, vemos cómo comienza a disminuir ese índice y cada vez mostrarnos más unas cuotas cada vez más bajas. Sin embargo, esto no es peligroso hasta que comencemos a observar una clara tendencia bajista, algo similar a lo que teníamos hasta acá, pero hasta el momento nos hemos mantenido en cuotas altísimas. En general, el panorama europeo es positivo para el crecimiento de la economía, se está desarrollando tanto en el sector de servicios como en el industrial y también se está reflejando en la tasa de desempleo. Sin embargo, al mercado le preocupa que la inflación comience a aumentar a tal ritmo como la que estamos viendo el día de hoy para Estados Unidos, que es una inflación de 5,4 y que parece tener, no parece que seguirá aumentando, no en las mismas proporciones de antes, pero probablemente sea así para Estados Unidos, que ya vamos a ir directamente para allá. Si nos vamos a Estados Unidos, el dato, definitivamente lo que el mercado está siguiendo muy de cerca, valga la redundancia, es los datos de empleo. Tuvimos la tasa de desempleo para agosto, o sea, disminuyó de 5,4 a 5,2, entonces eso fue una buena perspectiva. Sin embargo, las solicitudes por beneficio de desempleo, a pesar de que se ubicaron en una cuota menor al dato anterior y menor a lo esperado, aún siguen en datos realmente altos, datos que recordemos que en promedio lo que espera el mercado antes del COVID-19 eran datos de 200.000 y pues se ha mantenido esa cuota de este dato más o menos entre los 300.000. Podemos reflejar esa debilidad para mejorar los datos del empleo en cuanto al cambio del empleo no agrícola, que el mercado esperaba 750.000 creación de empleos, mientras que solamente se reflejaron 235.000. Entonces realmente son datos que preocupan, datos que se esperan que sean más rápidos y mejores, sobre todo porque la FED está esperando que la tasa de desempleo llegue a los niveles de pleno empleo. Que en teoría son niveles del 3%, máximo 4% de tasa de desempleo, pero aparentemente esto va a ser un escenario que no va a llegar. Entonces ahí los analistas comienzan a pensar en qué tanto tiene que esperar la Fed para modificar sus políticas monetarias, porque básicamente recordemos que pues, el QE o la compra de activos financieros de parte de la Fed lo único que está haciendo pues, es inflar los mercados y pues mandando liquidez al mercado sin ningún tipo pues, digamos, de justificación en el momento. ¿Por qué? Sobre todo porque ya observamos unas cuotas positivas de crecimiento en el mercado y porque es muy poco probable que se dé el escenario perfecto para que la Fed pueda modificar sus políticas monetarias tal cual como ellos lo describen, que es con una tasa de desempleo muy baja, a pesar de que los datos de inflación, que es el segundo, es el otro requisito, pues cada vez comienzan a ser más altos. Precisamente hablando de la inflación, definitivamente lo que más ha preocupado al mercado en las últimas semanas no es tanto la inflación, que cada vez la vemos
que por supuesto crece, pero crece en niveles más bajos, sino específicamente el sector inmobiliario en Estados Unidos. Podemos ver que el índice de propiedad se ubica en una tasa históricamente alta y parece que no tiene, tiene muy poca flexibilización para irse a la baja. Por otra parte, el SC Composite, perdón, en este momento tenemos en pantalla la variación para las 10 ciudades más importantes, que básicamente está reflejando cuál es el índice de precios de vivienda para las 10 ciudades más importantes de Estados Unidos. Y en este momento muestra una clara tendencia alcista que no parece tener ningún incentivo para remitir. Precisamente recordemos que una parte de la compra de activos que hace la FED es precisamente a activos que están indexados pues, al sector inmobiliario. Entonces, básicamente también la FED está ayudando a que los precios de la vivienda sean cada vez más altos y a pesar de que a nivel general vemos una ligera disminución, muy ligera, en ciertas ciudades el crecimiento de los precios de la vivienda son exagerados. Tenemos, por ejemplo, para las 20 ciudades más importantes un crecimiento del 19,1% año contra año. En cuanto al índice de PMI industrial y de servicios, el industrial sigue ubicándose en cuotas altísimas de 61,1. Recordemos que en promedio se espera que el crecimiento de la economía, que estos servicios, se espera que el PMI sea superior a 50 para hablar de expansión del sector. Y por otra parte, el sector de servicios sí lo vemos cayendo y lo vemos inclusive acercándose a a estar menor a 50, es decir, a contracción del sector. Esto ya hablaría de una alarma, una alarma en general los indicadores económicos, pero igual ya estamos observando un retroceso claro, no tanto en el sector industrial, sino en el sector de servicios. Esto está pegando directamente a la confianza del consumidor y que la vemos remitiendo cada vez más. Inclusive podríamos hablar que la confianza del consumidor, que está en 113,8, está muy cercana a datos inclusive menores a los que teníamos antes del COVID-19. Entonces, esto es lo que está preocupando y por supuesto lo que hay que tener en cuenta para esta semana es la reunión del día jueves de la FED, perdón, del Banco Central Europeo, donde se discutirá el tema de la inflación y sí, cuál es la perspectiva acerca de la retirada de estímulos o el tapering de parte de esta entidad. Y por supuesto para Estados Unidos el día jueves también vamos a tener ciertos discursos de parte de algunos miembros de la FED en relación a esto que está pasando antes de la reunión de septiembre, que es la que se espera, en la que la autoridad monetaria hable sobre el tema del tapering, cuándo y cómo lo va a hacer. Pero aparentemente con los datos que estamos viendo, sobre todo con los datos del empleo, pues si la postura continúa, no vemos una modificación de la política monetaria en el corto plazo. Entonces vamos a ver qué pasa el día jueves, un día muy interesante para los mercados en general. Eso es todo por la sesión de apertura semanal. Muchísimas gracias. Espero esta información les sirva de ayuda para sus perspectivas y para sus operaciones bursátiles de esta semana. Muchísimas gracias. Un saludo desde Finanzas Trading. No me queda nada más que recomendarles a que hagan sus operaciones a través del portal de nuestro broker aliado Active Trades. Un saludo. Hasta luego.